Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 70. 70. Ya llevamos 70 clases en total. Un aplauso. Bueno, en realidad 71 incluyendo la clase 0.5 de la unidad 0. Pero ustedes saben a qué me refiero. Bienvenidos a la penúltima clase de LOA 11 de las lunas. Brrr, brrr. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el avance de la información de las lunas y ahora toca las lunas de Tetis, Rea y la luna de Urano, Titania. O debería ser Urano. No sé, sí, continúa. Empezamos la clase 70. OA 11, objetivo 6. Comprender y entender y analizar sobre la masa, diámetro, volumen, planeta que orbitan, distancia, velocidad de órbita y más información de las lunas de Tetis y Rea de Saturno y Titania del planeta Urano. Bueno, información de Tetis, Rea y Titania. A continuación presento un análisis detallado de Tetis, luna de Saturno, Rea, luna de Saturno y Titania, luna de Urano, incluyendo masa, diámetro, volumen, calculado aproximado como B igual a 4/3 pi radio cúbico, donde radio es igual a radio medio o la mitad del diámetro básicamente, ya que las formas son irregulares, planeta que orbitan, distancia orbital, velocidad de órbita y más información relevante, composición, forma, origen, características únicas y exploración. Los datos están basados en fuentes confiables como Wikipedia, NASA y ESA. Bueno, ¿en qué está? Así, ok. Ahora sí. Tabla comparativa. Características Tetis, Rea y Titania. Planeta que orbitan Tetis de Saturno, Rea también de Saturno y Titania del planeta Urano. O Urano. No sé, ahora sí con la masa de Tetis es 6.1749 por 10 elevado a 20 kilogramos. La de Rea es 2.3065 por 10 elevado a 21 kilogramos. Y la de Titania es 3.45 de 3.4550 por 10 elevado a 21 kilogramos. El diámetro medio de Tetis es de 1062 kilómetros, el de Rea 5528 kilómetros y el de Titania 1578 kilómetros, básicamente. Distancia, volumen aproximado. El volumen aproximado de Tetis, luna de Saturno, es de aproximadamente 6.25 por 10 elevado a 8 kilómetros cúbicos. El de Rea es 1.87 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos. ¿Cómo se llama este? El de Rea es 1.87 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos y el de Titania es 2.06 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos. La distancia de Tetis a Saturno es de 294.619 kilómetros de Saturno. Rea está aproximadamente 527.040 kilómetros de Saturno también, que es muy grande, pero muy masivo, pero con poca gravedad. Y Titania está a una distancia aproximada de 436.000 kilómetros de Urano. La velocidad orbital de Tetis es rápida, de 11.35 kilómetros por segundo. Rea 8.48 kilómetros por segundo y Titania 3.64 kilómetros por segundo. Hay algo que tomar en cuenta para el periodo de órbita sideral. Tomemos en cuenta algo. Saturno es casi 2.5 veces más, casi 2.5 veces más grande que Urano en diámetro. Y más de 14 veces más y más de 7 veces y más de 16 veces más masivo. Bueno, periodo orbital sideral, papus. Periodo orbital de Tetis 1.888 días, Rea 4.518 días y Titania 8.706 días. Más información sobre Tetis.
Tan 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 tan. Bueno, composición. Mayormente hielo de agua con una pequeña fracción de roca, aproximadamente 10 a 20%, lo que resulta en una baja densidad, 0.98 gramos por centímetro cúbico. De hecho, ¿sabían que Tetis es la luna menos densa del sistema solar, al igual que Saturno? Es Saturno. Tetis es un poquito menos denso que el agua, por ejemplo, para que entiendan. Porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, este es 0.98. Y el de Saturno es 0.687, o sea, 0.68 gramos por centímetro cúbico. O sea, esta luna siendo casi 10 veces, bueno, en realidad. De hecho, Saturno es 10 veces, casi 100 veces más grande en diámetro, para que entiendan. El diámetro de Saturno es más de 100 veces más grande que Tetis en diámetro. En una baja densidad de aproximadamente 0.98 gramos por centímetro cúbico, menos densa que el agua. Con una superficie dominada por hielo brillante con posibles compuestos oscuros en algunos cráteres. Forma casi esférica con dimensiones de 1072 por 1056 por 1056 kilómetros, básicamente. Por eso es 1062 kilómetros y no 1056 kilómetros. Superficie altamente craterizada con el cráter Odiseus de aproximadamente 400 kilómetros de diámetro. Como característica principal, Ítaca Chasma, un gravén de aproximadamente 2000 kilómetros de largo, de perímetro, de largo, no de diámetro. Perímetro no tiene nada que ver, porque puede tener un perímetro de 2000 kilómetros teniendo un diámetro de 1062 kilómetros, por si acaso. Aproximadamente 100 kilómetros de ancho y entre 3 a 5 kilómetros de profundo. Posiblemente formado por contracción térmica o impactos albedo 0.8 pero muy brillante, reflejando el 80% de la luz solar. Segundo, después de Encélado, en brillante. Origen. Formato por acreción en el disco protoplanetario de Saturno hace aproximadamente 4.6 mil millones de años. Baja densidad sugiere que es un cuerpo helado primitivo con poca diferenciación. Características únicas: dos coorbitales lunas de Telesto con L4 y Calipso L5, orbitando en puntos de Lagrange, superficie brillante y neutral en color con espectroscopía confirmando hielo de agua. Temperatura superficial aproximadamente 80 a 130 kilómetros. Gravedad aproximadamente 0.145 metros por segundo. Velocidad de escape aproximadamente 0.45 kilómetros por segundo. Para que entiendan, Mimas es la quinta luna más grande de Saturno y la 14ª luna más grande del sistema solar. Para que entiendan. Rea es la 9ª luna más grande del sistema solar y la 2ª luna más grande de Saturno, solo siendo superada por Titán por casi 4 veces. Siendo más pequeño que incluso algunos exoplanetas. Bueno. ¿En qué estaba? Así. Temperatura superficial aproximadamente 80 a 130 grados Kelvin. Gravedad aproximadamente 0.145 metros por segundo. Velocidad de escape 0.45 kilómetros por segundo. Rotación sincrónica, mismo lado hacia Saturno. Exploración descubierta por Giovanni Domenico Cassini de 1684. Sobrevuelos por Pioneer 11 de 1979, Voyager 1 y 2 de 1980 1981 y Cassini de 2004-2007. Frey vaya a 1500 kilómetros en 2005. Cassini reveló detalles de Ítaca Chasma y confirmó composición helada en Tetis. Más información sobre Rea. Composición aproximadamente 75% hielo de agua,
y aproximadamente 25% roca. Silicatos composible núcleo rocoso, densidad de 1.237 gramos por centímetro cúbico. Exósfera tenue de oxígeno, dióxido de carbono, aproximadamente 5 dividido en 2, que es 2,5 de proporción. Forma casi esférica con dimensión aproximadamente de 1532,4 por 1525,6 por 1524,4 kilómetros de circunferencia, básicamente, de forma casi esférica. Superficie, espérame, superficie, hemisferios contrastantes, leading hemisphere craterizado, trailing hemisphere con acantilados de hielo, wispy ridges aproximadamente 200 kilómetros de largo, cráteres como Tiragua aproximadamente 360 kilómetros, con superficie antigua aproximadamente más de 4.000 millones de años. Origen formado por acreción en el disco protoplanetario de Saturno hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, con diferenciación parcial, posible débil ring, posible sistema débil de anillos, inferido por Cassini, pero debatido puede ser plasma o polvo. Características unidídicas. Características 1. Segunda luna más grande de Saturno, temperatura superficial aproximadamente menos 174 grados Celsius a menos 220 grados Celsius. Gravedad aproximadamente 0.264 metros por segundo al cuadrado. Velocidad de escape aproximadamente 0.635 kilómetros por segundo. Rotación sincrónica descubierta por Cassini en 1672. Exploración por Voyager 1 y 2 de 1980 a 1981 y Cassini de 2004 a 2017. Flyby a 99 kilómetros en 2010. Cassini detectó exósfera y posibles anillos en el 2010, pero observaciones posteriores no confirmaron rings o anillos. Más información sobre la luna de Urano, Titania. La octava luna más grande del sistema solar. Por si acaso, octava. Bueno, yo sé. Sí, de hecho sí es la octava más grande, técnicamente. ¿Se acuerdan que había dicho que Tetis era la 14ª? Me equivoqué, de hecho es la 18ª. La 14ª es... Creo que... Ione o... Sí, Tetis era la 14ª. Bueno. Forma esférica con dimensiones composición aproximadamente 50% hielo de agua y aproximadamente 50% roca. Rocas y silicatos, posiblemente diferenciada en núcleo rocoso y manto helado con potencial capa de agua líquida. Densidad de 1.71 gramos por centímetro cúbico. Superficie con hielo de agua y dióxido de carbono congelado. Atmósfera tenue, aproximadamente 10 nanopascales de dióxido de carbono. Forma esférica con dimensiones aproximadas de 1578 kilómetros, o sea, todos sus lados miden 1578 kilómetros de circunferencia. De diámetro medio. Superficie menos caracterizada que Oberón con cañones. ¡No! ¡Había un spoiler! ¡Malditos spoilers de porquería! Bueno, ¿en qué estaba? Así, bueno. Okay. Menos caracterizada que Oberón con cañones y Scarps y Chasmata, aproximadamente 100 kilómetros de ancho. 2,5 aproximadamente 2 a 5 kilómetros de profundo por expansión interior. Cráteres como Gertrudi, aproximadamente 100 kilómetros, sistema de fallas por tectónica, albedo 0.27, o sea, el 27% de luz. O sea, no me sorprende, Urano está muy lejos. Titania está a 436.000 kilómetros de Urano y Urano está a 19,1 unidades astronómicas, papos. ¿Y cuánto es 19,1 unidades astronómicas? 19 unidades astronómicas, hay que multiplicar los 150 millones por 19,1. 150 por 19 son... Tú sabes. 150 por 1 son... Una unidad astronómica son 150, aproximadamente 150 millones de kilómetros, aunque en realidad es 149.597.870,7 kilómetros. Así que serían... 2.778.466.124 millones de kilómetros. Sí. Bueno.
Bueno. Velocidades. Velocidad de escape aproximadamente 0.70. Gravedad aproximadamente 0.379 metros por segundo. Temperatura superficial aproximadamente 70 grados Kelvin. Y dióxido de carbono con posible atmósfera de dióxido de carbono. Con superficie de hielo y dióxido de carbono. Velocidad de escape 0.77 km por segundo. Rotación sincrónica. Nombres de características de Shakespeare Works. Ejemplo, cráteres From a Midsummer Night's Dream. Exploración descubierta por William Herschel en 1787. Sobrevuelo por Voyager 2 en 1986. Mapeo en aproximadamente 40% de superficie. No hay misiones dedicadas desde entonces propuestas para una órbita de aproximadamente 2030 en adelante. Comparación y notas adicionales. Diferencias claves. Tamaño y masa de Rhea, 1528 kilómetros. Masa 2.3065 por 10 a la 21 kilogramos. Es la más grande y masiva, seguida de Titania. Con un diámetro de aproximadamente 1578 kilómetros y una masa de 3.4550 por 10 a la 21 kilogramos. Y Tetis, siendo el más pequeño de los tres, con un diámetro de 1062 kilómetros y una masa de 6.1749 por 10 a la 20 kilogramos, que representa aproximadamente el 4,2% de la masa de la Luna y el 0,21% de la masa de la Tierra. Muy poquito. No lo que es. No, 0,0023. Perdón. Bueno. Distancia y velocidad. Tetis orbita más cerca a una velocidad de 294.619 kilómetros y una velocidad de 11.35 kilómetros por segundo, más rápido y cerca que Rhea, a una distancia de 527.040 kilómetros de Saturno y una velocidad de 8.48 km por segundo, comparada a Titania de Urano con una distancia aproximada de 436.000 kilómetros de Urano y a una velocidad de 3.64 km por segundo. Bueno. Composición, todas son heladas con Tetis aproximadamente 80% hielo, Rhea aproximadamente 75% hielo y Titania aproximadamente 50% hielo y 50% roca. Superficies, Tetis craterizada con Ítaca chasma, Rhea, Wispy Strix y exósfera y Titania chasmata y resurfacing. Importancia científica. Tetis bajo en densidad y Ítaca chasma sugieren formación helada primitiva. Rhea con una exósfera y posibles anillos indican actividad débil. Titania potencial agua líquida y tectónica para habitabilidad. Aunque está muy lejos del Sol para que pueda ser habitable. Está 19.1 veces más lejos que la Tierra en diámetro. Urano es 4.1 veces más grande que la Tierra en diámetro y 14.5 veces y 14.76 veces más grande que la Tierra en masa. Urano 14.75, Venus 0.856, Mercurio 0.055, Marte 0.107, la Tierra 1, obviamente. Júpiter 321 veces. Júpiter, Saturno 96,2 veces más masivo. Tú, ya saben. Bueno, que se le... De extinción con otros fenómenos. No relacionados con auroras, aunque Saturno y Urano tienen auroras planetarias, meteoritos caen a superficies, ni cometas, cuerpos helados con colas. Exploración futura, Saturno propuestas para Orbiter, Urano Uranus Orbiter and Probe propuestas de 2031 a 2032. Ahí yo tendré entre 22 a 23 años aproximadamente, por ese caso. Gráfico, comparación de características. Para visualizar las diferencias, aquí está un gráfico de barras. Chicos, esta es la clase 70 por si acaso. Miren esto. Miren, este de aquí es Tetis. Masa 6.175 por 10 a la 20 kilogramos. Diámetro 1062 kilómetros.
Volumen 6.25 por 10 elevado a 8 kilogramos. Distancia orbital 294.600 kilómetros. Este es REA en específico, que por si acaso, ¿ok? REA masa 23,065, o sea, 2,3065 por 10 elevado a 21 kilogramos. Diámetro 1528 kilómetros. Volumen 18,7 por 10 elevado a 8 kilómetros cúbicos, o sea, 1,87 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos, básicamente. Distancia orbital 5.27 por 10 elevado a 5 kilómetros, o sea, 527.000 kilómetros aproximadamente. Este de aquí es titanio, no sé si lo pueden ver, pero no importa. Este es titanio. Titanio masa 34,55 por 10 elevado a 20, o sea 3,44550 por 10 elevado a 21 kilogramos. Diámetro 1578 kilómetros. Más volumen 2.06 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos. Y distancia 436.000 kilómetros. Básicamente, mis papus. 22 minutos esta clase. Me sorprende. Explicación. Titania y Rea son similares en masa y volumen. Tetis es más pequeña y menos masiva. Todas orbitan Saturno, Tetis, Rea o Urano, Titania, con Tetis más cercana y rápida. Conclusión. Tetis, Rea y Titania son lunas heladas con diversidad. Tetis aproximadamente 1062 kilómetros con 6.1749 por 10 elevado a 20 kilogramos de masa. Volumen 6.25 por 10 elevado a 8 kilómetros cúbicos. Y distancia aproximadamente 294.619 kilómetros y velocidad de 11.35 kilómetros por segundo. Es caracterizada con Ítaca Chasma. En cambio, Rea tiene un diámetro de 1.528 kilómetros, una masa de 2.3065 por 10 elevado a 21 kilogramos, volumen 1.87 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos, distancia 527.040 kilómetros de Saturno, velocidad orbital 8.48 kilómetros por segundo, tiene White-Strix y exósfera. Titania, en cambio, de Urano tiene un diámetro de 1.578 kilómetros, aproximadamente una masa de 3.4550 por 10 elevado a 21 kilogramos. Volumen 2.06 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos, distancia 436.000 kilómetros, velocidad 3.64 kilómetros por segundo. Es la más grande de Urano, con chasmata y posible agua líquida formadas por acreción hace aproximadamente 4.6 mil millones de años. Son estudiadas por Voyager Cassini y futuras misiones como Uranus Orbiter. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Nos vemos ahora en la clase número 71, que tiene que ver con Ariel y Miranda. 70. Chao.